15 de marzo, 44 a.C. El teatro de Pompeyo. El hombre más poderoso de Roma entra en una reunión del Senado. 23 puñaladas después, la República Romana muere con él. Esto no es un asesinato, es la detonación de 500 años de historia. Porque el asesinato de Julio César no es solo un drama antiguo, es el punto de inflexión donde la República se convierte en imperio, donde los ideales se encuentran con las dagas, donde 60 senadores cometen el magnicidio más famoso de la historia humana y destruyen accidentalmente todo lo que intentan salvar. Caminarás por las calles reales que César caminó esa mañana. Conocerás a Marco Junio Bruto, el hombre que la historia recuerda como el traidor supremo, que creía que estaba salvando Roma. Cayo Casio Longino, el arquitecto que organizó la conspiración. Decimo Junio Bruto, el amigo de confianza de César que lo atrajo a su muerte. Descubrirás por qué lo mataron en un teatro, no en la curia. Por qué los conspiradores dejaron vivir a Marco Antonio, su error fatal. Y al final, comprenderás por qué este único día en el 44 a.C. sigue dando forma a cómo funciona el poder hoy, empezando por el hombre al que asesinaron. Si valoras la investigación histórica profunda como esta, suscríbete. Apoya guiones construidos sobre fuentes primarias. Comenta desde dónde nos ves. Ahora, adentrémonos en Roma. Cayo Julio César. Nacido alrededor del 100 a.C. en la pobreza patricia, noble nombre, poco dinero. Para el 44 a.C. es dictador perpetuo, dictador de por vida. Ese título no existía antes de febrero del 44 a.C. El Senado lo creó específicamente para él, sin precedentes, peligroso. Necesario, dijeron algunos, tras décadas de guerra civil. Otros lo vieron de otra manera. Vieron a un rey sin corona. La República Romana operaba bajo un principio. Ningún hombre ostentaba el poder supremo. 2 cónsules elegidos anualmente. Supervisión del Senado, controles, equilibrios, límites de mandato. Este sistema sobrevivió 5 siglos. César lo destrozó en 5 años. 58 a 50 a.C., conquista la Galia. La Francia moderna, Bélgica, partes de Alemania, Suiza. Escribe su propia propaganda en comentarios sobre la Guerra de las Galias. Brillante comandante militar. Político despiadado. Regresa a Roma con legiones curtidas en batalla y un problema de popularidad. El pueblo lo ama. El Senado lo teme. 49 a.C. El Senado, liderado por Pompeyo Magno, ordena a César disolver su ejército. César se niega. Cruza el río Rubicón con la 13ª legión. Alea y acta est. La suerte está echada. Guerra civil. 4 años de ella. César gana. Pompeyo muere en Egipto 48 a.C. Para el 46 a.C., César es nombrado dictador por 10 años. Para febrero del 44 a.C., de por vida. Esto es lo que significó en la práctica. César controlaba todos los nombramientos militares, todas las gobernaciones provinciales. Podía promulgar leyes sin aprobación del Senado. Nombraba senadores. El cuerpo que teóricamente controlaba su poder, ahora estaba lleno de sus leales. Puso su rostro en las monedas mientras aún vivía, algo reservado para dioses y héroes muertos. Se sentaba en una silla dorada en el Senado, vestía una toga púrpura, símbolos reales, y según Plutarco y Suetonio, se preparaba para aceptar el título de rey para las provincias fuera de Italia, quizás incluso para la propia Roma. El Senado seguía reuniéndose, seguía debatiendo, pero todos sabían la verdad. La República era una actuación. César era el Estado. Algunos romanos celebraron esto. Orden después del caos. Se construyeron carreteras. Se reformaron los calendarios. Nuestro Julio lleva el nombre de Julio. Alivio de deudas. Tierras para veteranos. Pero otros, especialmente la vieja aristocracia, vieron tiranía. Y la tiranía, en la filosofía política romana, tenía un remedio. La daga. Ahora, la curia de Pompeyo. Esto importa. La historia popular sitúa el asesinato de César en la Curia Julia o Curia Hostilia. Incorrecto. Todas las fuentes antiguas, Plutarco, Suetonio, Casiodión, Apiano, lo sitúan en la Curia de Pompeyo, parte del complejo del Teatro de Pompeyo. ¿Por qué? La curia tradicional estaba en reconstrucción. El propio César estaba construyendo una nueva, la Curia Julia. Ironía. Moriría en un espacio de reunión temporal dentro de un teatro construido por su antiguo aliado y posterior enemigo, Pompeyo Magno. El Teatro de Pompeyo, completado en el 55 a.C., primer teatro de piedra permanente en Roma, masivo. Podía albergar entre 11.000 y 40.000 espectadores, dependiendo de la fuente antigua que confíes. Detrás del escenario del teatro, un gran pórtico, jardines, un salón de reuniones.
Ese salón de reuniones, la Curia de Pompeyo, es donde el Senado se reunió el 15 de marzo del 44 a.C. La ubicación no fue aleatoria, fue estratégica, lejos de la principal base de poder de César. Espacio cerrado, puntos de entrada controlados. Los conspiradores lo eligieron cuidadosamente. El complejo del Teatro de Pompeyo aún existe, parcialmente. La Roma moderna se construyó sobre él. El Largo di Torre Argentina, una zona arqueológica hundida en el centro de Roma, contiene 4 ruinas de templos romanos y los restos de la Curia de Pompeyo. ¿Puedes verlo hoy? El lugar exacto donde César se desangró está bajo el nivel de la calle moderna, rodeado de ruinas y, famosamente, una colonia de gatos callejeros. El trabajo arqueológico a lo largo de los siglos XX y XXI ha mapeado el complejo. Reconstrucciones digitales recientes muestran las relaciones espaciales. El pórtico donde se reunían los senadores, la curia donde se reunían, la estatua de Pompeyo, el rival muerto de César, que observó el asesinato. 14 de marzo del 44 a.C., la noche anterior. Calpurnia, la esposa de César, tiene pesadillas. Plutarco describe que sueña que sostiene el cuerpo asesinado de César. Suetonio añade detalles. Sueña que el frontón de su casa se derrumba. Le ruega a César que no vaya a la reunión del Senado. César duda. No se siente bien. Es epiléptico, las fuentes antiguas lo confirman, y puede que haya tenido una convulsión recientemente. Considera quedarse en casa. Entonces llega Décimo Junio Bruto, uno de los comandantes de mayor confianza de César. Luchó con él en la Galia. César lo nombró heredero secundario en su testamento. Décimo le dice a César que el Senado está esperando, que planean ofrecerle honores. Quizás la corona para las provincias fuera de Italia. Si César no va, los insultará. César accede. Irá. Décimo acaba de atraerlo a su muerte. Mañana del 15 de marzo. César sale de su casa. Un profesor de griego llamado Artemidoro de Cnido se acerca. Se ha enterado de la conspiración. Ha escrito los nombres en un pergamino. Intenta entregárselo a César. La multitud es demasiado densa. César toma el pergamino, pero no lo lee. Está rodeado de admiradores, peticionarios, senadores. El pergamino permanece en su mano, sin leer. Más tarde, después del asesinato, alguien lo encuentra en el suelo del Senado. Estaban listados todos los nombres de los conspiradores. César caminó hacia su asesinato, llevando la evidencia que podría haberlo salvado. César entra en el complejo del Teatro de Pompeyo, camina por el pórtico, se acerca a la curia. Los conspiradores están esperando. 60 o 70 hombres, dicen las fuentes antiguas. No todos atacarán. Muchos están allí para cobertura política, pero el grupo principal, de 20 a 25 hombres, lleva dagas ocultas en sus togas. Marco Junio Bruto. Cayo Casio Longino. Décimo Junio Bruto. Cayo Trebonio. Tilio Címbero. Servilio Casca. Otros. Lo han planeado durante semanas, quizás meses. Casio es el organizador. Bruto es el símbolo. Su antepasado, Lucio Junio Bruto, fundó la República al derrocar al último rey romano en el 509 a.C. Que un bruto mate a un tirano es poético, estratégico, legitimiza el acto. César toma asiento, silla dorada, centro de la sala. Los conspiradores lo rodean. Tilio Címbero se acerca. Pide a César que recupere a su hermano exiliado. César se niega. Címbero agarra la toga de César, se la baja de los hombros. La señal. Servilio Casca golpea primero. Un golpe rasante en el cuello o el hombro. César se gira, agarra el brazo de Casca, lo apuñala con su estilete, un instrumento de escritura metálico. Grita en latín: «Casca, villano, ¿qué haces?». Casca pide ayuda en griego: «Hermanos, ayudad». Los demás se abalanzan. 23 puñaladas. Suetonio es específico. 23. Vienen de todas partes, frenéticos, caóticos. Algunos conspiradores se apuñalan accidentalmente en la confusión. Bruto golpea. Las fuentes antiguas discrepan sobre dónde. Suetonio dice en la ingle. Plutarco no especifica. La famosa frase «¿Y tú, Bruto?», probablemente nunca ocurrió. Shakespeare la inventó. Suetonio afirma que las últimas palabras de César fueron en griego. «Kai su, teknon», «tú también, hijo». Plutarco dice que César se cubrió la cabeza con la toga y no dijo nada. O quizás Dios no lo quiera. La verdad se ha perdido. Lo que es seguro, César deja de luchar, cae a los pies de la estatua de Pompeyo. El hombre que conquistó la Galia, que cruzó el Rubicón, que se convirtió en dictador de por vida, muere en el suelo del Senado bajo la imagen de su rival muerto. Tiene 55 años, quizás 56. Las fuentes antiguas difieren sobre su año exacto de nacimiento. Los conspiradores se paran sobre el cuerpo. Están cubiertos de sangre, parte de ella de César, parte de la suya por apuñalarse accidentalmente.
¿Esperan celebración? Vítores. Que el pueblo de Roma se levante para agradecerles por salvar la República. En cambio, silencio. Luego pánico. Los senadores huyen. Los conspiradores salen al pórtico, dagas en alto, gritando ¡Libertad! Y la tiranía ha muerto. La multitud se dispersa. Nadie vitorea. Nadie se une a ellos. Caminan por Roma hasta la colina capitolina, todavía pidiendo libertad. Aún así, nadie se une a ellos. Al anochecer, están atrincherados en la colina, dándose cuenta de que han cometido un catastrófico error de cálculo. Mataron al tirano. Olvidaron que el tirano era amado. 3 hombres vieron morir a César y no hicieron nada. Uno de ellos selló el destino de la conspiración. Su nombre, Marco Antonio, el lugarteniente de César, su maestro de caballería, su aliado vivo más poderoso, y el mayor error de los conspiradores. Esto es lo que no hicieron. Cayo Trebonio, uno de los conspiradores principales, tenía una tarea esa mañana: mantener a Marco Antonio fuera de la curia, lejos de César. Trebonio interceptó a Antonio en el pórtico del teatro de Pompeyo. Comenzó una conversación, lo retuvo allí, mientras a 20 pasos de distancia César estaba siendo apuñalado. Antonio no oyó nada, no vio nada. Cuando los senadores empezaron a huir, Trebonio le contó lo sucedido. Antonio corrió, no para ayudar a César. César ya estaba muerto. Antonio corrió a casa, se atrincheró dentro. Supuso que era el siguiente. No lo fue. Los conspiradores nunca planeaban matarlo. Bruto argumentó en contra. Cicerón, no presente en el asesinato pero al tanto de la conspiración, argumentó en contra. Su razonamiento: matar a César era tiranicidio, justificado, necesario. Matar a Antonio sería asesinato. Los haría parecer asesinos sedientos de poder en lugar de liberadores. Querían parecer nobles, principistas, defensores de la República. Así que dejaron vivir al segundo hombre más poderoso de Roma. Catastrófico error de cálculo. Porque Marco Antonio no era solo el aliado de César, era el cónsul de César. Tenía imperium, autoridad de mando legal, controlaba tropas. Y a diferencia de los conspiradores que pasaron la noche del 15 de marzo atrincherados en la colina capitolina preguntándose por qué nadie vitoreaba, Antonio pasó esa noche planeando. Al amanecer del 16 de marzo, había asegurado el testamento de César de las vírgenes vestales, se había reunido con Lépido, el maestro de caballería de César, comandante de la única legión estacionada cerca de Roma, y había enviado un mensaje a los conspiradores, una reunión. El Senado, Templo de Tellus, 17 de marzo. 2 días después del asesinato. La reunión tuvo lugar. Cicerón estaba allí. Bruto, Casio, Antonio, Lépido, decenas de senadores. La pregunta sobre la mesa: ¿y ahora qué? Los conspiradores querían amnistía, protección legal, un decreto declarando justificado su acto. Antonio ofreció un compromiso: amnistía para los conspiradores, pero también, y aquí lo superó, plenos honores para César. Sus actos como dictador seguirían siendo válidos. Sus nombramientos se mantendrían, su testamento se ejecutaría y recibiría un funeral público. Los conspiradores aceptaron, pensaron que habían ganado. Amnistía significaba seguridad, podían regresar a sus hogares, reanudar sus vidas. No vieron la trampa. 20 de marzo, funeral de César, el foro. Antonio pronunció el elogio fúnebre. Plutarco y Apiano lo describen. Antonio se paró en la rostra, la plataforma del orador, el cuerpo de César en una pira debajo. Y Antonio habló. Leyó el testamento de César. César dejó 300 sestercios a cada ciudadano romano. Dejó sus jardines privados al otro lado del Tíber al público. Nombró a Cayo Octavio, su sobrino nieto de 18 años, como su principal heredero y hijo adoptivo. Luego Antonio mostró la toga de César, empapada de sangre, rasgada. Señaló cada rasgadura. Las contó. 23. No nombró a los conspiradores. No lo necesitó. La multitud entendió. Motín. Inmediato. La plebe, los ciudadanos comunes de Roma, agarraron muebles de las casas cercanas, levantaron la pira más alto, quemaron el cuerpo de César en el foro, luego agarraron antorchas, marcharon a las casas de los conspiradores, intentaron quemarlas. Los conspiradores huyeron, de nuevo, de vuelta al Capitolio, luego salieron de Roma por completo. Bruto a Creta, Casio a Siria, Décimo a la Galia Cisalpina. A los 5 días del funeral de César, todos los principales conspiradores habían abandonado la ciudad. Habían matado al dictador. Y de todos modos, habían perdido Roma. ¿Por qué? Porque malinterpretaron en lo que se había convertido César. Pensaron que era un tirano, un rey sin corona. Quítalo, creían, y la república volvería automáticamente, naturalmente, como una herida que sana. Se equivocaban. César no era la enfermedad, era el síntoma,
La República Romana llevaba décadas muriendo, desde los hermanos Graco en el 133 a.C., desde las guerras civiles de Mario y Sila en los 80 a.C., desde las campañas orientales de Pompeyo en los 60 a.C. Las instituciones de la República, diseñadas para una ciudad-estado, no podían gobernar un imperio que se extendía desde España hasta Siria. César no rompió la República, simplemente hizo obvio su colapso, y la gente lo sabía. La plebe no quería que volviera a la República, querían estabilidad, pan, tierra. César les dio eso. Los conspiradores no ofrecieron nada, solo ideales abstractos sobre la libertad y la autoridad del Senado. Ideales que no significaban nada para un veterano sin tierra o un trabajador urbano desempleado. Así que cuando Antonio se volvió contra los conspiradores, no los estaba manipulando, estaba canalizando lo que ya sentían. La muerte de César no fue liberación, fue caos. Y Roma odiaba el caos más de lo que odiaba a los reyes, pero Antonio no fue el único que entendió esto. Al otro lado del Mediterráneo, en Apolonia, la actual Albania, un estudiante de 18 años recibió la noticia de la muerte de César y se enteró de que ahora era el hijo adoptivo de César. Su nombre, Cayo Octavio. La historia lo conocerá como Augusto, el primer emperador romano. Y su ascenso comienza con una sola decisión: regresar a Roma, reclamar la herencia y destruir a todos los que mataron a su padre. Octaviano tenía todas las razones para quedarse lejos. 18 años, sin experiencia militar, sin base política, sin ejército, solo un nombre, el nombre de César, y en abril del 44 a.C. ese nombre era peligroso. Los conspiradores controlaban Roma, Bruto y Casio tenían legiones, Marco Antonio tenía a los veteranos de César. Octaviano no tenía nada, su madre Atia le suplicó que no fuera. Su padrastro, Lucio Marcio Filipo, un antiguo cónsul, le dijo que rechazara la herencia. Demasiado arriesgado, demasiado joven. Quédate en Apolonia, mantente a salvo, mantente vivo. Octaviano los ignoró. Desembarcó en Brindisi, la actual Brindisi, a mediados de abril, sur de Italia, colonias de veteranos de César, y los veteranos recordaron, no a Octaviano, nunca lo habían oído nombrar, pero recordaron el testamento de César, 300 sestercios para cada ciudadano, jardines al otro lado del Tíber, y este adolescente era ahora el hijo de César, legalmente, oficialmente. Cayo Julio César Octaviano. Tomó el nombre inmediatamente, Movimiento Brillante, porque en Roma los nombres tenían peso, el linaje importaba, y César ya no era solo un nombre, era una marca, una promesa, venganza. En mayo, Octaviano llegó a Roma. Marco Antonio se negó a reunirse con él. Antonio controlaba los bienes de César, el tesoro, la caja de guerra, 700 millones de sestercios, aproximadamente una octava parte de los ingresos anuales totales de Roma. Antonio no iba a compartir. Vio a Octaviano como un niño jugando a la política. Le dijo que se fuera a casa, que olvidara la herencia, que dejara el gobierno a los adultos. Octaviano se negó. Pidió dinero prestado, vendió propiedades, pagó el legado de César él mismo. 300 sestercios por ciudadano. De su propio bolsillo. Se arruinó para honrar el testamento de César. La plebe se dio cuenta. Antonio prometió. Octaviano cumplió. Entonces Octaviano hizo algo sin precedentes. Levantó un ejército, privadamente, 2 legiones, pagadas con dinero prestado y promesas, reclutado entre los veteranos de César en Campania, hombres que habían luchado en la Galia, que habían cruzado el Rubicón, que amaban a César y odiaban a sus asesinos. Cicerón, el estadista veterano, el mayor orador de la República, observó esto y vio una oportunidad. Un adolescente con un ejército, leal a la memoria de César, hostil a Antonio. Cicerón pensó que podía controlarlo, usarlo contra Antonio, luego desecharlo. Cicerón escribió a su amigo Ático en diciembre del 44 a.C. El muchacho debe ser elogiado, honrado y desechado, elevado, usado, eliminado. Cicerón calculó mal. Todos calcularon mal a Octaviano, porque el estudiante de 18 años de Apolonia entendía la política romana mejor que senadores de doble su edad. Entendió lo que los conspiradores se perdieron, lo que Antonio subestimó. El poder en Roma ya no venía del Senado, venía de las legiones y de la lealtad, y de la voluntad de usar la violencia cuando fuera necesario. Octaviano tenía las 3, 43 a.C. El Senado, manipulado por Cicerón, envió a Octaviano y a los cónsules Hirtio y Pansa contra Antonio. La batalla de Mutina, 14 y 21 de abril, 2 enfrentamientos. Antonio perdió, se retiró al norte, pero ambos cónsules murieron. Hirtio murió en batalla, Pansa por sus heridas poco después. Muertes convenientes. Algunas fuentes antiguas, Dion Casio, Suetonio,
Insinúan que Octaviano las orquestó, sin pruebas, solo sospechas. Lo que es seguro, en mayo del 43 a.C., Octaviano comandaba 3 legiones, las 2 que había levantado privadamente, más los ejércitos consulares. Tenía 19 años, y la tercera fuerza militar más grande de Roma le respondía. El Senado entró en pánico. Habían creado un monstruo. Intentaron despojar a Octaviano de su mando, transferir sus legiones a Bruto y Casio, los conspiradores que ahora gobernaban las provincias orientales. Octaviano marchó sobre Roma, agosto del 43 a.C. Ocupó la ciudad, obligó al Senado a elegirlo cónsul. 19 años. El consulado requería una edad mínima de 42. A Octaviano no le importó. Tenía 8 legiones fuera de las puertas de Roma. El Senado votó unánimemente. Luego la reversión, noviembre del 43 a.C. Octaviano se reunió con Antonio y Lépido, una conferencia de 3 días cerca de Bononia, la actual Bolonia. Formaron el segundo triunvirato, oficial, legal. La ley Titia, aprobada por el Senado bajo presión militar, les otorgó mandatos de 5 años como triunviros para restaurar la república. Poder absoluto, dividido en 3 partes, y su primer acto, las proscripciones, listas de proscripción, nombres publicados en el foro, enemigos del Estado, para ser matados a la vista, propiedades confiscadas, sin juicio, sin apelación. El primer triunvirato, César, Pompeyo, Craso, había sido una alianza privada, no oficial. El segundo triunvirato fue asesinato sancionado por el Estado, y las listas eran largas, 300 senadores, 2000 equites. El nombre de Cicerón apareció por insistencia de Antonio. Octaviano objetó, débilmente, por formalidad. Luego aceptó. 7 de diciembre del 43 a.C. Cicerón huyó de Roma. Llegó hasta su villa en Formia. Los soldados de Antonio lo atraparon. El centurión Herenio, el tribuno Popilio Lenas, lo decapitaron. Le cortaron las manos que escribieron las Filípicas, los discursos que denunciaron a Antonio. Las llevaron a Roma. La esposa de Antonio, Fulvia, supuestamente apuñaló la lengua de Cicerón con su horquilla. Venganza por las palabras que había pronunciado. El hombre que pensó que podía usar y desechar a Octaviano murió primero, 42 a.C. Bruto y Casio controlaban el este, Macedonia, Siria, Asia Menor, ejércitos masivos, 17 legiones entre ellos. Habían pasado 2 años acumulando fuerzas, grabando provincias, reclutando soldados, representaban la república. El Senado en el exilio, los conspiradores que mataron a un tirano. Octaviano y Antonio representaban a César. El triunvirato, el nuevo orden, se encontraron en Filipos, norte de Grecia, 23 de octubre y 16 de noviembre. 2 batallas, 3 semanas de diferencia. Primera batalla, empate táctico. Bruto derrotó a las fuerzas de Octaviano. Las dispersó. Octaviano ni siquiera estaba presente. Las fuentes antiguas dicen que estaba enfermo, posiblemente otro ataque epiléptico. Pero Antonio aplastó el ala de Casio. Casio, pensando que todo estaba perdido, se suicidó. No sabía que Bruto había ganado en el otro flanco. Mala comunicación. Fatal. Segunda batalla. Decisiva. Las fuerzas de Antonio y Octaviano rompieron las líneas de Bruto. 14.000 soldados de Bruto murieron. Bruto huyó. Se suicidó esa noche. Se lanzó sobre su propia espada, sostenida por su amigo Estratón. Últimas palabras, según Plutarco. Ciertamente, una virtud miserable. No eras más que un nombre, sin embargo, te adoré como real. Pero ahora, parece, eras solo esclavo de la fortuna. La república murió en Filipos, no simbólicamente, literalmente. Todos los principales conspiradores estaban muertos. Bruto, Casio, Décimo, capturado y ejecutado en el 43 a.C. Trebonio, asesinado en Asia Menor, 43 a.C. Tilio Cimbro murió en Filipos. Servilio Casca, suicidio después de Filipos. Los hombres que mataron a César para salvar la república la destruyeron en su lugar, porque crearon las condiciones que hicieron necesario el triunvirato. Hicieron posible a Octaviano, hicieron inevitable el imperio. Y Octaviano aprendió, observó, calculó. Había visto lo que le pasó a César. Demasiado poder, demasiado rápido, demasiado obvio. Había visto lo que les pasó a los conspiradores, nobles ideales, ninguna estrategia práctica. Había visto lo que le pasó a Cicerón. Intentó manipular a todos, fue asesinado por el hombre que subestimó. Octaviano no cometería ninguno de esos errores. Tomaría el poder lentamente, cuidadosamente. Ocultaría la monarquía detrás de las formas republicanas. Se llamaría a sí mismo primer ciudadano, príncipe, no dictador, no rey. Gobernar absolutamente mientras fingía restaurar la república. Tardaría 14 años más. Una guerra civil más contra Antonio.
la batalla de Actium, 31 a.C. Pero para el 27 a.C., Octaviano, ahora Augusto, controlaría todo, y Roma ni siquiera se daría cuenta de que la República había desaparecido hasta que fuera demasiado tarde para recuperarla. Todo por lo que sucedió el 15 de marzo del 44 a.C., cuando 60 senadores mataron a un hombre y accidentalmente crearon un emperador. Los idus de marzo no solo mataron a César, mataron la idea de que Roma podía volver atrás, porque mientras Octaviano construía un imperio, algo más estaba sucediendo, algo que los conspiradores nunca anticiparon. El mundo romano estaba observando, aprendiendo, y lo que aprendieron remodelaría el poder político durante 2000 años. Cada asesinato crea una plantilla, un manual de jugadas, y el 15 de marzo del 44 a.C. escribió las reglas que seguirían todas las conspiraciones, todos los golpes de Estado, todos los asesinatos políticos. Regla 1. Mata al líder, pero ten un plan para lo que viene después. Los conspiradores no tenían plan. Pensaron que eliminar a César era el plan. Se equivocaban. En cuestión de horas, habían perdido el control. En cuestión de días, habían perdido Roma. En cuestión de 2 años, lo habían perdido todo. Porque olvidaron la segunda regla. Controla la narrativa inmediatamente. Marco Antonio entendió esto. El funeral no fue duelo, fue teatro, estratégico, calculado. No necesitaba nombrar a los conspiradores. Solo mostró la toga, 23 cortes, 23 heridas. Dejó que la multitud conectara los puntos. Eso es propaganda, no información, emoción. Y la emoción se mueve más rápido que los hechos. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. El Senado romano se reunió 4 días después del funeral de César, 24 de marzo del 44 a.C. Templo de Tellus. Lugar diferente. La curia de Pompeyo seguía siendo una escena del crimen. Sangre en el suelo. Los senadores no podían reunirse allí. No se reunirían allí. Demasiado reciente, demasiado crudo. Así que se reunieron en Tellus, diosa de la tierra, de la estabilidad, de la fertilidad. Elección simbólica. Estaban tratando de señalar continuidad. Orden. Negocios, como siempre. Pero nada era normal ya. La agenda de la reunión, ratificar el compromiso que Antonio había negociado, amnistía para los conspiradores, honores para César. Sus actos siguen siendo válidos, su testamento ejecutado. Todos votan sí, unánimemente. Pero aquí está lo que no está en las fuentes antiguas. Aquí está lo que Plutarco y Apiano no enfatizan. El Senado acaba de votar para hacer permanente la dictadura de César. No el propio César, está muerto, pero sus leyes, sus nombramientos, sus reformas, todo se queda, lo que significa que la república que pensaron que estaban salvando al matarlo ya se había ido, simplemente lo hicieron oficial. Y los conspiradores aceptaron esto. Bruto, Casio. Votaron a favor, porque pensaron que la amnistía significaba supervivencia. Pensaron que podían volver a casa, reanudar sus puestos, servir como pretores y gobernadores como si nada hubiera pasado. Malinterpretaron fundamentalmente la política romana. Porque la política romana ya no se trataba de leyes, se trataba de lealtad, y acababan de asesinar al hombre que la mitad de Roma amaba. Aquí está el detalle que muestra cuán rápido se desmoronaron las cosas. 10. Junio Bruto, el comandante de confianza de César, el hombre que lo atrajo a su muerte, debía asumir su gobernación de la Galia Cisalpina, norte de Italia. César lo había nombrado antes de su muerte. El Senado lo confirmó en la reunión del 24 de marzo. ¿Legal? Oficial. 10 salió de Roma en abril. Se dirigió al norte. Llegó a Mutina, la actual Módena, y descubrió que las legiones de la provincia no le obedecerían. Sabían que había matado a César. No les importaban los nombramientos del Senado. Les importaba la venganza. Para noviembre del año 44 a.C., 10 estaba sitiado en Mutina. Para abril del año 43 a.C., huía hacia el norte, intentando llegar a Macedonia, unirse a Bruto y Casio. No lo consiguió. Capturado por un jefe galo llamado Camilo, ejecutado por orden de Antonio. Su cabeza enviada a Antonio en Roma, uno de los comandantes más leales de César, nombrado en su testamento, muerto en el plazo de 1 año tras el asesinato, porque eligió el bando equivocado de la historia. Ese es el patrón. Cada conspirador que permaneció en Italia murió en el plazo de 18 meses. Cada conspirador que huyó al este duró 2 años. Hasta Filipos. El asesinato no salvó la República, aceleró su colapso, porque demostró que las instituciones de la República no significaban nada. El Senado no podía proteger a sus propios miembros, no podía hacer cumplir sus propias decisiones, no podía gobernar. El poder pertenecía a quien controlara las legiones, y las legiones seguían el nombre de César, incluso después de que César muriera. Octaviano entendió esto mejor que nadie. Nunca se llamó a sí mismo dictador, nunca reclamó los títulos de César.
solo su nombre, Cayo Julio César Octaviano. Y ese nombre comandaba lealtad, no autoridad legal, autoridad emocional. Los veteranos no lucharon por Octaviano porque fuera cónsul, lucharon porque era el hijo de César, adoptado, legal, pero más que eso, simbólico. Representaba continuidad, venganza, justicia para el hombre que habían seguido a través de la Galia, a través del Rubicón, a través de la guerra civil. Y aquí es donde los idus de marzo se convierten en una lección de poder político que sigue siendo relevante hoy en día. Los conspiradores pensaron que defendían la República. Se creían héroes, libertadores. El antepasado de Bruto había derrocado al último rey. Bruto derrocaría al nuevo, poético, noble, completamente desconectado de la realidad, porque la República que defendían ya no existía. Era un recuerdo, una actuación. César no la destruyó. Simplemente dejó de fingir que era real. La República Romana murió lentamente. A lo largo de décadas, los hermanos Graco intentaron reformarla en el año 133 a.C., asesinados por el Senado. Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila lucharon guerras civiles por ella en los años 80 a.C. Pompeyo Magno la doblegó hasta casi romperla en los años 60 a.C. César simplemente dio el golpe final, y los conspiradores, al matarlo, se aseguraron de que no hubiera vuelta atrás, porque crearon un mártir, y los mártires son más poderosos que los hombres vivos. Octaviano construyó un imperio sobre el cadáver de su padre. Literalmente, cada discurso, cada ley, cada campaña militar, todo justificado por vengar a César. Las proscripciones del segundo triunvirato, 300 senadores, 2000 equites asesinados, todo en nombre de César. La batalla de Filipos, 17 legiones destruidas, todo por César. Y cuando Octaviano finalmente asumió el poder absoluto en el año 27 a.C., no se llamó rey, no se llamó dictador, se llamó Augusto. Primer ciudadano, príncipe, el hombre que restauró la República. Excepto que la República había desaparecido, y todos lo sabían. Simplemente no podían admitirlo, porque Octaviano había hecho que la destrucción de la República pareciera su salvación. Esa es la genialidad. Eso es lo que los conspiradores nunca entendieron. El poder no proviene de las instituciones, proviene de la percepción. Y Octaviano controlaba la percepción. Era el heredero de César, el vengador de César, el legado de César. Y para cuando alguien se dio cuenta de que se había convertido en César, más poderoso de lo que César jamás fue, era demasiado tarde para detenerlo. La República murió el 15 de marzo del año 44 a.C. El imperio nació el mismo día. Solo que a Roma le llevó 43 años darse cuenta. 2000 años. Ese es el tiempo que los idus de marzo llevan enseñando la misma lección, y casi nadie la aprende. Porque la lección no trata sobre César, trata sobre lo que sucede después de César, trata sobre el espacio entre el asesinato y el imperio. Esa brecha de 43 años donde Roma pensó que todavía tenía una opción. Camina por Roma hoy. El largo di Torre Argentina, 4 ruinas de templos, gatos callejeros por todas partes, turistas sacando fotos. Y debajo de todo, la curia de Pompeyo, el lugar exacto. Los arqueólogos lo han mapeado. Las reconstrucciones digitales muestran la sala, el pórtico, la estatua de Pompeyo. Puedes estar donde murió César, pero aquí está lo que las reconstrucciones también muestran. El teatro de Pompeyo no era solo una escena de asesinato, era una declaración política. Los conspiradores lo eligieron deliberadamente, no la curia, no el foro, un teatro, construido por Pompeyo, el antiguo aliado de César, su rival, su víctima. El simbolismo importa en Roma, siempre ha importado. Mary Beard, profesora de clásicas en Cambridge, escribió sobre esto en su libro del año 2015, Los idus de marzo. Ella argumenta que la ubicación no era solo práctica, era teatral. Los conspiradores estaban escenificando una obra, el tiranicidio como espectáculo público. Querían testigos, querían que el acto fuera visible, memorable. Lo consiguieron. 2000 años después, todavía hablamos de ello, pero no de la manera que pretendían, porque la obra tuvo el final equivocado. Aquí está el detalle que atormenta a los historiadores modernos. La conspiración no tuvo una secuela, no hubo un acto 2. Mataron a César en un teatro y olvidaron escribir el resto de la obra. Bruto y Casio pensaron que el asesinato era el clímax. No lo fue. Fue el incidente incitador. Todo lo que importó sucedió después, y no tenían un guión para ello. Ningún plan, ninguna estrategia. Solo la suposición de que eliminar a César restauraría automáticamente la República. Como arrancar una mala hierba y esperar que el jardín se arregle solo. No funcionó así, porque Roma en el año 44 a.C. no era un jardín, era un incendio forestal. Y César no era el fuego, era el cortafuegos, lo que contenía el caos. Elimínalo
y el fuego se propaga. ¿Qué es exactamente lo que sucedió? En 5 años, Roma volvió a caer en la guerra civil. Las proscripciones del segundo triunvirato mataron a más senadores de los que César jamás mató. 300 senadores, 2000 equites, la misma aristocracia que los conspiradores afirmaban proteger, muertos, porque eliminaron al dictador sin eliminar las condiciones que crearon al dictador. Ese es el patrón. El asesinato no resuelve problemas estructurales, los expone. Las instituciones de la República Romana no podían gobernar un imperio, no podían gestionar generales rivales con ejércitos privados, no podían distribuir tierras a los veteranos, no podían alimentar a 1 millón de personas en Roma. La dictadura de César fue una respuesta a esas fallas, no la causa de ellas. Los conspiradores mataron la respuesta y dejaron las fallas intactas. Así que las fallas produjeron otro dictador, luego otro, hasta que Octaviano descubrió cómo hacer permanente la dictadura fingiendo que no era dictadura. Augusto gobernó durante 41 años. Murió pacíficamente en su cama a la edad de 75 años. 14 después de Cristo. Causas naturales. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron dirigidas a sus amigos. ¿He interpretado bien mi papel? Entonces aplaudan mientras salgo. Metáfora teatral, deliberada. Porque Augusto entendió lo que los conspiradores no. La política es actuación, el poder es percepción, y si controlas la historia, lo controlas todo. Pasó 4 décadas diciéndole a Roma que había restaurado la República. No lo había hecho, la había enterrado, pero hizo que el entierro pareciera una resurrección. Y Roma le creyó, o fingió creerle, lo que equivale a lo mismo. Los idus de marzo crearon el Imperio Romano, no matando a César, demostrando que matar a César no cambiaba nada. Los conspiradores pensaron que defendían la República. Estaban demostrando su irrelevancia, porque la República murió cuando dejó de ser capaz de resolver problemas, cuando se convirtió en una actuación en lugar de un gobierno. César simplemente lo hizo obvio, y Octaviano lo hizo permanente. La lección: las instituciones no mueren dramáticamente, mueren lentamente, vacías desde dentro. Y para cuando alguien se da cuenta, es demasiado tarde para salvarlas, solo puedes decidir que las reemplaza. 15 de marzo, 44 a.C., 23 puñaladas, 500 años de historia desangrándose en el suelo de un senado. Los conspiradores pensaron que estaban escribiendo un final, estaban escribiendo un principio. Y cada asesinato político desde entonces ha seguido el mismo guión. Elimina al líder, pierde el control del resultado, observa cómo algo peor toma el poder. Porque el problema nunca fue César, fue Roma, y Roma no murió en los idus de marzo. Simplemente dejó de fingir ser una república. Empezó a ser un imperio y lo llamó restauración. La tecnología importa aquí. El radar de penetración terrestre envía pulsos electromagnéticos a la Tierra. Mide cuánto tardan en rebotar. Diferentes materiales, piedra, tierra, espacios vacíos, devuelven diferentes señales. El equipo utilizó un sistema GSSI CIR 4000. Rango de frecuencia: 400 MHz. Profundidad de penetración: hasta 4 metros a través de hormigón romano y piedra toba. Realizaron transectos cada medio metro a lo largo de todo el complejo de Argentina. 16.000 metros cuadrados encuestados. 3 meses de trabajo de campo. Los datos revelaron lo que la excavación nunca pudo, porque no se puede excavar bajo la Roma moderna. Edificios, calles, infraestructura. Pero el radar ve a través de ello. Y lo que mostró: un corredor, 1.2 metros de ancho, corriendo hacia el este desde la cámara principal de la curia, 30 metros de largo, terminando en una escalera que conectaba con el laberinto tras bastidores del teatro. Los romanos llamaban a esa área el postscaenium, donde entraban los actores, donde se almacenaban los accesorios, donde 60 senadores podían desaparecer entre una multitud de trabajadores del teatro y escabullirse sin ser vistos. Pero aquí está lo que el mapeo también reveló: la entrada principal a la curia. Una sola puerta, 3 metros de ancho, quizás 60 senadores dentro, y solo una forma de entrar para la mayoría de ellos, lo que significa que César caminó a través de un cuello de botella, rodeado de peticionarios, simpatizantes, otros senadores. Los conspiradores no podrían haberlo detenido afuera sin ser obvios. Lo necesitaban dentro, sentado, inmóvil. La arquitectura dictó el asesinato. El teatro de Pompeyo no fue solo la ubicación, fue el arma, y los conspiradores entendieron eso. Eligieron el edificio tan cuidadosamente como eligieron la fecha: 15 de marzo, 44 a.C. Un asesinato, 60 conspiradores, 23 puñaladas. ¿Y el resultado? 17 años de guerra civil. La guerra civil de los libertadores, 43 a 42 a.C. La revuelta siciliana,
42 a 36 a.C. La guerra final de la República Romana, 32 a 30 a.C. No termina hasta Accio, 31 a.C., cuando Octaviano derrota a Antonio y Cleopatra, 13 años después de la muerte de César. E incluso entonces, no es paz, es agotamiento. Roma no elige el imperio, colapsa en él. Los números cuentan la historia. Las proscripciones del año 43 a.C. mataron a 300 senadores, 15% del senado entero, 2.000 equites. La batalla de Filipos, 42 a.C., 40.000 bajas, combinadas, ambos bandos. La batalla de Accio, 31 a.C., otras 5.000 muertes en el mar, miles más en la campaña terrestre. Añade los asedios, las ejecuciones, las purgas. Las estimaciones conservadoras sitúan el número de muertos de las guerras civiles romanas posteriores a César en más de 200.000, militares y civiles combinados. Ese es el costo de salvar la República, 200.000 muertos. Y la República murió de todos modos, porque esto es lo que los conspiradores nunca calcularon. La muerte de César no eliminó el cesarismo, lo validó. Demostró que las instituciones de la República no podían proteger a nadie, ni a César, ni a los conspiradores, ni al propio Senado. Octaviano no necesitó argumentar a favor de la autocracia. Los idus de marzo hicieron el argumento por él. Cada vez que alguien cuestionaba su autoridad, él señalaba lo que sucedía cuando la autoridad estaba dividida. Caos, proscripciones, guerra civil. La República tuvo su oportunidad. Se asesinó a sí misma hasta la irrelevancia. De vuelta a la curia de Pompeyo, 15 de marzo, 44 a.C., César se desploma al pie de la estatua de Pompeyo. Los conspiradores esperaban vindicación. Obtuvieron silencio, luego pánico. Salieron por esa salida secundaria, la que el mapeo por radar encontró en 2023, y entraron en el backstage del Teatro de Pompeyo. Emergieron en el pórtico, dagas en alto, gritando sobre la libertad, y la multitud se dispersó, sin vítores, sin celebración, solo miedo, porque Roma entendió algo que los conspiradores no. La República ya no era un gobierno, era un recuerdo. Y no puedes restaurar un recuerdo apuñalándolo a la existencia. Ahora mismo, los arqueólogos siguen mapeando el complejo del Teatro de Pompeyo. La Sobrintendencia Capitolina Ai Beni Culturali tiene 3 proyectos activos: radar de penetración terrestre, escaneo LIDAR, reconstrucción fotogramétrica. Están construyendo un modelo digital completo, cada habitación, cada corredor, cada salida. Finalización prevista 2026. Y cuando esté terminado podremos caminar por el espacio virtualmente, estar donde estuvo César, seguir la ruta de escape de los conspiradores, ver exactamente cómo la arquitectura permitió el asesinato. El edificio testificará. 2000 años después, los idus de marzo se cobraron una vida. Pero la idea de los idus, que el asesinato resuelve problemas estructurales, esa ha costado millones. Cada asesinato político desde entonces sigue el mismo patrón. Elimina al líder. Asume que el sistema se corrige. Obsérvalo colapsar en su lugar. Los conspiradores creían que defendían la República. Estaban demostrando su obsolescencia, y Roma aprendió la lección. Nunca más confiaría en las instituciones por encima de los individuos. Nunca más elegiría la libertad por encima de la estabilidad. La República murió el 15 de marzo. El imperio nació el mismo día. Solo que a Roma le tomó 43 años admitirlo. César gobernó durante 5 años. Augusto gobernó durante 41. El imperio romano duró 500 años más. La República por la que murieron los conspiradores nunca regresó. Ni una vez. Jamás. Mataron a César para salvar Roma. No salvaron nada. Simplemente decidieron en qué se convertiría Roma. Y Roma se convirtió exactamente en lo que temían. Permanente. Autocrática. Imperial. Porque la alternativa, el caos después del 15 de marzo, era peor. Los idus de marzo no acabaron con la tiranía. Hicieron que la tiranía fuera necesaria. Esa es la lección. Eso es lo que 2000 años de historia no dejan de enseñar, y nadie lo aprende jamás.